Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente todo lo relacionado con nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación, la supuesta explosión de Hande Erçel y todo lo que se dice sobre su relación con Kerem Bürsin. Así es. Preparad vuestras palomitas porque vamos a desentrañar esta madeja de rumores y especulaciones, intentando separar la verdad del puro invento. Pero antes de empezar, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si os gusta el tema. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más noticias y análisis como este. Ahora sí, entremos en materia. Últimamente las redes sociales y algunos medios se han llenado de titulares alarmantes sobre Hande Erçel, sugiriendo que ha explotado, y que ha hecho declaraciones incendiarias sobre Kerem Bürsin. Se habla de conflictos, reproches e incluso se insinúa que la relación entre ellos terminó en muy malos términos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una pareja icónica, símbolos de un amor moderno y accesible. La serie no solo fue un trampolín para sus carreras, sino también el escenario de una historia de amor que trascendió la pantalla. Tras varios meses de relación, llena de momentos públicos, declaraciones de amor y viajes juntos, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. Como suele pasar en estos casos, las especulaciones sobre los motivos de la separación no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas e incluso de terceras personas. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas ha dado detalles concretos sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados. Este silencio, aunque respetable, ha dado pie a un sinfín de interpretaciones y teorías, muchas de ellas carentes de fundamento. La falta de un comunicado oficial dejó un vacío que los medios y los fans se apresuraron a llenar, a menudo con conclusiones precipitadas y especulaciones dañinas. Y es precisamente aquí donde empiezan los problemas. Ante la falta de información oficial, los medios y las redes sociales se llenan de rumores, teorías y, en muchos casos, informaciones completamente falsas. Se crean historias a partir de simples gestos, comentarios ambiguos o incluso fotos antiguas sacadas de contexto. Es un juego peligroso que puede generar mucha confusión y dañar la imagen de las personas involucradas. La cultura del clickbait y la necesidad de generar tráfico en Internet han exacerbado este problema, llevando a algunos medios a publicar noticias sensacionalistas sin la debida verificación. En el caso de Hande Erçel, se ha visto particularmente afectada por esta ola de rumores y especulaciones. Se le atribuyen declaraciones que nunca hizo, se interpretan sus silencios como confirmaciones y se tergiversan sus palabras para crear titulares sensacionalistas. Es importante recordar que Hande es una figura pública, sí, pero también es un ser humano con derecho a la privacidad y al respeto. La presión mediática a la que está sometida es inmensa, y es fácil para los medios amplificar cualquier detalle, por pequeño que sea, para crear una historia dramática. Volviendo al tema de la supuesta explosión de Hande Erçel, es fundamental analizar cuidadosamente las fuentes de información. ¿De dónde provienen estas supuestas declaraciones? ¿Han sido confirmadas por la propia Hande o por su equipo de representantes? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Las informaciones suelen provenir de cuentas anónimas en redes sociales, de blogs de dudosa reputación o de medios que se basan en rumores sin contrastar. Es común encontrar insiders anónimos que afirman tener información privilegiada, pero rara vez se puede verificar la veracidad de sus afirmaciones. Es crucial ser críticos con la información que consumimos y no creernos todo lo que vemos en Internet. En el mundo del espectáculo, la desinformación es una herramienta poderosa que se utiliza para generar clics, aumentar el número de seguidores y, en algunos casos, dañar la reputación de las personas. Antes de compartir una noticia o un rumor, preguntémonos si es realmente cierto y si tiene una base sólida.
Verificar la fuente, buscar confirmación de otros medios y consultar con expertos en el tema son pasos esenciales para evitar la propagación de información falsa. Ahora bien, ¿qué ha dicho realmente Ander Ercel sobre Kerem Bürsin después de su ruptura? La verdad es que ha sido muy discreta al respecto. En algunas entrevistas ha mencionado que guarda un buen recuerdo de la relación y que le desea lo mejor a Kerem. Ha evitado hacer comentarios negativos o alimentar la polémica. Su actitud ha sido siempre profesional y respetuosa. Esta actitud, en lugar de ser celebrada, a menudo se interpreta como frialdad o falta de transparencia, lo que alimenta aún más las especulaciones. Es cierto que en algún momento pudo haber expresado cierta decepción o tristeza por el final de la relación, pero eso es completamente normal y comprensible. Terminar una relación nunca es fácil, especialmente cuando ha sido tan pública y mediática como la de Hande y Kerem. Sin embargo, de ahí a decir que ha explotado, y que ha hecho declaraciones incendiarias hay un abismo. La forma en que se interpretan las emociones y declaraciones de una figura pública a menudo está influenciada por la propia percepción y expectativas de los espectadores, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que lo que vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la realidad. No sabemos qué pasó realmente entre Hande y Kerem, ni cuáles fueron los motivos que los llevaron a separarse. Lo único que podemos hacer es respetar su decisión y evitar alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a generar más confusión y dolor. En lugar de enfocarnos en el drama y las posibles razones de su separación, deberíamos celebrar su talento y apoyar sus proyectos individuales. En definitiva, la historia de la supuesta explosión de Ander Ercel es un claro ejemplo de cómo la desinformación y los rumores pueden distorsionar la realidad y dañar la imagen de las personas. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creernos todo lo que vemos en Internet. Ander Ercel ha sido discreta y respetuosa con Kerem Bürsin después de su ruptura, y no hay pruebas de que haya hecho declaraciones incendiarias sobre él. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para discernir entre la verdad y la ficción, y para evitar contribuir a la propagación de noticias falsas. Así que, la próxima vez que veáis un titular alarmante sobre Ander Ercel o cualquier otra celebridad, recordad este vídeo y preguntad, ¿de dónde viene esta información? ¿Es realmente cierto? No os dejéis llevar por el sensacionalismo y la desinformación. Pensad en el impacto que vuestras acciones en redes sociales pueden tener en la vida de otras personas. Para concluir, hemos visto cómo los rumores y la especulación pueden distorsionar la realidad, especialmente en el mundo del espectáculo. Hemos analizado el caso de Ander Ercel y las supuestas declaraciones sobre Kerem Bürsin, concluyendo que la información disponible es, en su mayoría, infundada. Es crucial ser críticos y verificar las fuentes antes de creer o compartir información. Además, es importante recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones, y que nuestras acciones en línea pueden tener consecuencias reales en sus vidas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y útil para entender mejor la situación. La complejidad de las relaciones públicas y la facilidad con la que se pueden manipular las narrativas requieren un análisis cuidadoso y una actitud crítica por parte de todos nosotros. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de los rumores y especulaciones sobre Ander Ercel y Kerem Bürsin? ¿Creéis que los medios y las redes sociales son responsables de alimentar la desinformación? ¿Cómo podemos, como comunidad, combatir la propagación de noticias falsas y promover un periodismo más responsable y ético? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responder a vuestras preguntas. Vuestras perspectivas son valiosas y contribuyen a un debate más informado y constructivo. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también estén informados y, por supuesto, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recordad, la verdad es importante y todos tenemos un papel que desempeñar en su defensa.